Hola, buenas noches. ¿Pueden escucharme bien? Ok, entonces en honor al tiempo vamos a dar inicio a esta siguiente reunión científica. En esta oportunidad nos acompaña el licenciado Diego Riveros. Él es licenciado en Kinesiología y Fisioterapia por la Facultad de Ciencias Médicas UNA en el 2012, especialista en didáctica universitaria por el Centro Médico Bautista de Asunción en el 2013, especialista en evaluación por competencias por la UNIDA en el 2024, ex residente de kinesiología y fisioterapia en el periodo 2018 y 2020 en el Hospital de Clínicas, e instructor del Departamento de Neurorehabilitación del Hospital de Clínicas San Lorenzo desde el 2023 hasta en la actualidad. En esta oportunidad se va a desarrollar el tema de síndrome de Guillain-Barré, tratamientos con diversos enfoques de neurorehabilitación. Así que cuando estés listo, licenciado Diego Riveros, podés iniciar. Muchas gracias. Bien. Ahora yo necesito también que me confirmen si es que se me escucha bien. Perfecto, gracias. Sí, se lo escucha bien. Buenas noches para todos. Antes que todo, agradecer la oportunidad de tener este tiempo de compartir con ustedes, con toda la asociación, en este mes de aniversario de este grupo de personas que, aunque cambien de nombre, tienen el mismo espíritu de trabajar de repente por los derechos y los beneficios de varios pacientes. Entonces, vamos a arrancar un poco la charla de hoy. Me gustaría que ustedes, a la par que voy desarrollando los temas o que de repente tengan alguna consulta, la puedan escribir. De esa manera voy a estar haciendo alguna aclaración si es que es necesario. Y arranquemos para no demorarnos demasiado. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy para recordar desde lo más básico? Desde lo más básico tenemos a nuestra estructura neuronal, a nuestra neurona como una célula que tiene una representación trascendental de unidad funcional de nuestro sistema nervioso. Me voy a agrandar un poquito mi compartición. Bien. Y tenemos a nuestra vaina de mielina como la protagonista de esta
enfermedad. Esta vaina va a diferenciar algunas fibras que tienen su axón protegido y como una forma de optimizar el transporte de información tanto sensitiva, sensorial, a través de su extensión desde el soma. Por lo que tenemos acá esta pequeña representación de cómo esa conducción saltatoria que la vimos todos en diferentes niveles desde el grado va a hacer posible que nosotros podamos sentir y movernos. Así que dentro de lo que estuve planeando para hoy, se me ocurrió hacer una ruta bastante lógica, de acuerdo a lo que solemos hacer todos los días en los lugares donde trabajo, tanto en docencia como en atención de pacientes. El análisis de cualquier enfermedad, de cualquier patología que afecte a nuestros pacientes, se tiene que dar a partir del conocimiento básico y de la contextualización de la patología. Una evaluación que de repente tiene que tener algún carácter bastante propio, diferencial de nuestra profesión, y que tiene también detrás algunas informaciones que son compartidas con otros elementos de nuestro equipo de rehabilitación. Voy a tratar de decir mucho esta frase, ya que me llega a tarde de repente el énfasis de la necesidad de convocar siempre a los médicos rehabilitadores, a los terapeutas ocupacionales, a los fonoaudiólogos, a unirse al trabajo con el único objetivo que el paciente tenga la mayor capacidad y la mayor independencia al afrontar estos procesos, ¿sí? Así que esta evaluación vamos a tratar de derivarla del equipo y tratar de hacer un análisis, una evaluación bastante de fisioterapia también, como para aportar al equipo, ¿sí? Los objetivos, bueno, hay claves de tratamiento que son bastante conocidas, y justamente acerca de esto y en relación a lo que se publica es donde me gustaría tomarme la osadía de recomendar algunas cosas, algunos detalles, algunas acciones en este equipo que yo sé que es heterogéneo, yo sé que hay algunos terapeutas ocupacionales, yo sé que hay muchos colegas también, de manera que nosotros dentro del equipo podamos ser bastante productivos en nuestro tratamiento y dejar realmente una huella como profesión y como actuar de equipo, ¿sí? Entonces las acciones terapéuticas también las vamos a mencionar. ¿Qué es lo que yo de repente les puedo aportar? Y bueno, básicamente conocerme a mí. Yo soy un kinesiólogo, me recibí en el 2012. Tengo una orientación mucho más educativa. Para mí una experiencia totalmente que cambió mi forma de actuar profesional fue la residencia en kinesiología, que la hice en el Hospital de Clínicas, así que siempre la incluyo en todas mis presentaciones. En la formación de este tipo trae mucho de esfuerzo, trae mucho de maduración y de crecimiento, ¿sí? Entonces para mí es muy importante mencionarlo, ya que de repente a nosotros nos brinda, a todos los ex residentes, una experiencia holística al recorrer de repente por departamentos, tanto de rehabilitación cardiorrespiratoria, de traumatología o de rehabilitación neurológica, ¿sí? Anteriormente estuve en otras universidades, ahora solamente estoy en la Universidad Nacional y en la UNIDA. Antes me caracterizaba más por hacer rehabilitación traumatológica, y hace un tiempo estoy incluyéndome ya desde la residencia realmente, desde el periodo prepandemia, en la atención también a pacientes con alteraciones neurológicas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener hoy? Un mapa general. Vamos a hablar de conceptos, vamos a hablar de la epidemiología y de repente un poquito de sustos para los cuales tenemos que estar preparados, y de la caracterización del paciente como para llegar al centro o al núcleo de la charla, que es cómo enfocar el tratamiento.
Así que en estos conceptos le tenemos a estas dos personas. Bueno, en el espacio más grande está nuestro neurólogo francés, Georges Guillain, y en la esquina inferior y derecha le tenemos a Jean Barré, ¿sí? Ellos dos son los que dan de repente el nombre a la enfermedad, al síndrome de Guillain-Barré, pero no fueron los primeros en caracterizar una parálisis ascendente, ¿sí? Entonces ahí es donde se incluye a este señor, al de la esquina derecha, ¿verdad? A John Landry, que había hecho un reporte de 10 casos, ¿sí?, previamente a los estudios de Guillain-Barré. Estos dos neurólogos franceses habían relatado 2 casos durante la Primera Guerra Mundial de lo que sería hoy conocido como síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué fue lo que pasó acá? Y qué es lo que quiero de repente, como parte de la historia, salvar un poquitito, ¿verdad? En bibliografía y en la revisión más documental de la patología, aparece un tercer personaje, que es André Stroll. Este físico, es médico, ¿sí? Es el que da el toque de estudios electrofisiológicos al síndrome de Guillain-Barré, pero en la historia de la referencia del síndrome, su apellido se pierde por el camino, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ver que hay una caracterización electrofisiológica, ¿verdad? Es posible pedir a este tipo de pacientes unos estudios como la electromiografía para comprobar el potencial de desmielinización o el daño axónico que existe con ellos. Entonces, esta tercera pata del síndrome que se perdió por la historia, bueno, vamos a tratar de salvarla un poquito, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a caracterizar a este síndrome como este conjunto de signos que son consecuencia de una lesión nerviosa, ¿sí? Esta lesión nerviosa va a tener características autoinmunes, generalmente mediadas por células de presentación de antígeno, por linfocitos T, linfocitos B, y van a atacar selectivamente dentro de la variante clásica del síndrome de Guillain-Barré a la mielina, ¿sí? Entonces, si se fijan de repente con mucho detenimiento en esta imagen, van a darse cuenta que es una imagen generada por inteligencia artificial. Siempre hay un error en las imágenes generadas por inteligencia artificial. Acá, por ejemplo, el reloj ese que tiene es un poquito sospechoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en relación al cuadro clínico de nuestro Guillain-Barré? Tenemos una historia muy frecuente, ¿sí? Más del 90% de los casos, de una infección ya sea viral o bacteriana previa, ¿sí? Entonces, el Campylobacter jejuni es el principal acusado en este tipo de infecciones. Esta infección cursa y más o menos dentro del mes es donde puede aparecer la instalación de los síntomas motores y sensitivos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros recibimos a este tipo de pacientes en derivación, vamos a considerar que existen criterios diagnósticos, ¿verdad? Y que nosotros vamos a tener que considerar también, ya sea para el planteamiento inicial de acciones terapéuticas o como para el pronóstico también, ¿sí? ¿Cuál es la característica básica de este cuadro? Justamente la debilidad progresiva, simétrica, ¿sí? Y la pérdida o disminución de los reflejos osteoteminosos profundos, ¿sí? Dentro de esta fisiopatología, esta imagen a mí me encanta, es de un estudio reciente, pero este conocimiento ya se tenía hace bastante tiempo, más o menos desde el 2007 aproximadamente, solamente que dentro de nuestro conocimiento general, nosotros conocíamos a la vaina de mielina, conocemos de repente a las regiones internodales, que son las regiones en donde de repente se está entrecortando nuestra vaina de mielina, ¿sí? Y en esa región nosotros vamos a poder tener el ataque
de estas células presentadoras de antígeno y nuestros plasmocitos que van a dar unos anticuerpos que van a atacar a la membrana del axón y a la vaina de mielina por parecerse, ¿sí? Por hacer mímica de lo que es la pared de nuestro microorganismo, ¿sí? Se le cita el Campylobacter jejuni justamente por ser el más frecuente y que generalmente da los signos más agresivos de Guillain-Barré, ¿sí? Entonces, ahí nosotros ya podemos ver cómo se puede atacar a la célula de Schwann, productora de esa vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, para la variante aguda e inflamatoria de la desmielinización, ¿sí? Y cómo puede actuar sobre el segmento axónico para una variante de ataque axónico, ¿sí? Que va a tener características tanto motoras como sensitivas. Entonces, dentro de esta fisiopatología hay un momento de ataque y hay un momento de destrucción de esta estructura atacada, ya sea el axón mismo o ya sea la mielina. Entonces, acá nosotros tenemos unos criterios bastante nuevos. Me agarré bastante de lo nuevo, ¿sí? Como para tratar de confirmar qué tanto ha avanzado esto. Imagínense que desde 1916 hay más de casi 200 años en el desarrollo de estas características. Fuimos gateando en la ciencia aquí y tenemos estos tres criterios esenciales que tienen que estar presentes para diagnosticar para hacer el diagnóstico médico de Guillain-Barré, ¿sí? Y las presentaciones que pueden acompañar, ¿sí? Que apoyan de repente el diagnóstico de Guillain-Barré, ¿sí? Que sea simétrico. Acá hay una característica también de que siempre nosotros la tomamos como ascendente, ¿sí? Que comienza en miembros inferiores y que después ataca a miembros superiores, y que siempre es de distal a proximal. Dentro de las variantes de Guillain-Barré puede aparecer de repente la debilidad de miembros superiores primero, ¿sí? Solamente que el porcentaje de pacientes afectados de esta manera suele ser bajo, ¿sí? Hay afectación de pares craneales, generalmente se suele acompañar de variantes con oftalmoplejía. También podemos tener la parálisis facial bilateral como una presentación bastante frecuente, ¿sí? Nuestro limitante principal, que puede ser la amenaza de un fallo respiratorio, ¿sí? Por ataque de nuestros nervios frénicos, y de repente la disfunción autonómica, que va a dificultar bastante el manejo del paciente durante las diversas etapas de desarrollo de este síndrome. Entonces, hay mucho que diferenciar también. Nosotros ahora estamos viendo pacientes con enfermedades neurodegenerativas que cada vez más tienen un diagnóstico diferencial vinculado con intoxicaciones, ¿sí? Como acá podemos ver dentro de las posibilidades de diferenciar de lesiones neuromusculares, de la unión neuromuscular, la intoxicación por organofosfatos está siempre en duda, pero nosotros todavía no tenemos de repente a lo mejor la proactividad de vincular y hacer la geolocalización de los pacientes, ¿vale? Entonces ahí los diagnósticos diferenciales tendrían que tener también para nosotros un poquito de importancia, de manera a organizarnos y ordenarnos un poquito en nuestro enfoque general y de conocimiento de la patología, ¿sí? Déficit vitamínicos, déficit de repente nutricionales también pueden afectar el diagnóstico certero, ¿sí? Y también de esa manera retrasar un poco el tratamiento médico y retrasar en general la evolución del paciente. Fíjense que en este documento me gustó bastante. Es un documento relativamente reciente, del año pasado, en donde habla de realidades, ¿sí? Y tiene esta clasificación tanto por inmunidad, tanto por criterios electrofisiológicos, ¿sí?
y en base a eso hacen una frecuencia de las variantes que podemos observar en el síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mayor afectación? La que vemos nosotros acá, primero a la izquierda, ¿sí? Una presentación sensitiva motora, ¿verdad? En donde tenemos una distribución ascendente y generalmente variable en su intensidad, en su severidad, ¿verdad? Que incluye principalmente la afectación de la vaina de mielina, ¿verdad? Después tenemos una variante puramente motora, ¿sí? Y ahí se dan cuenta que del 70% ya cae a 15% nada más, ¿sí? Y tenemos una variante desmielinizante axonal paraparética, ¿sí? Que va bajando otra vez el porcentaje. Y de acá, de los 1%, me gustaría que saltemos directamente al síndrome de Miller-Fisher, ¿sí? En donde tenemos un 5% otra vez de representación. Entonces, ahí los pacientes que son solicitados por una electromiografía tienen estos patrones. De acuerdo a esto, de repente nosotros podríamos clasificarlos a ellos, ¿sí? Al final de la presentación dejo mi correo. Hay una cantidad de artículos que quedaron fuera. Esta semana fue bastante intensa para mí, pero no quería dejar de estar. Así que quedaron muchas cosas fuera de la presentación que más adelante podríamos compartir por correo. De repente para mí siempre es importante estrechar vínculos con los colegas de otros centros, ¿sí? Y el detalle es justamente que estos síndromes de Miller-Fisher tienen una característica de solapamiento con el síndrome clásico de Guillain-Barré. Y eso dificulta bastante el tratamiento y genera resultados diferentes. Entonces, esto está contemplado en la literatura, esto está también seguido por nuestras direcciones de vigilancia también, y sería interesante de repente, siempre que se tengan de repente los medios para hacer este tipo de diagnóstico, este tipo de especificidad, tener la información suficiente, ¿sí? Un poco contradictoria de parte de la presentación va a ser la caracterización de estas dos presentaciones como presentaciones principales, ¿verdad? El daño axónico y el daño más de la mielina. Y en este 2024, esta revisión comprensiva, ¿sí?, de Dejanty dice que de repente la clasificación anterior en bastantes variantes podría ser desaconsejada para la práctica habitual, ¿verdad? Entonces, ¿con qué yo me quisiera quedar que cada uno de repente lleve esta práctica, de esta charla? Estas dos variantes, ¿sí? Entonces, la variante aguda inflamatoria y la variante axonal aguda, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el médico? Bueno, tiene dos opciones. Tiene de repente la inmunoglobulina, ¿sí? Acá mi referencia es esa, ¿verdad? Si ustedes de repente revisan referencias de nuestro Ministerio de Salud, ¿sí? Nuestra inmunoglobulina suministrada es de 400 miligramos, ¿verdad?, por un tiempo un poquito más superior. No quiero ahondar en este criterio, ya que no me corresponde el tratamiento, ¿sí? Pero estas dos vías de tratamiento son las que nosotros vamos a observar en la mayoría de los pacientes tratados en nuestro país, ¿sí? Y esto ya va encaminando a cómo nosotros vamos a ir tratando, ¿sí? Entonces nosotros vamos a decir que generalmente vamos a tener una infección inicial. Luego, durante el transcurso de semanas, ¿sí?, aproximadamente 4, ¿sí?, nuestra curva aquí vista de repente en verde va a ser la curva de progresión de la debilidad. Entonces nosotros vamos a pasar por una fase que va a ascender en la severidad de esa debilidad, ¿sí?, seguida de justamente va a coincidir con la producción de estos anticuerpos, ¿sí?, que van a atacar a la mielina, ¿sí? Y luego de eso vamos a pasar a una fase de meseta o de plató. Eso ya va a corresponder a
de repente el primer mes, ¿sí? Esta primera fase de progresión puede ser una progresión un poco más truncada, ya va a depender del sistema inmunológico de la persona, ¿sí? Pero recuerden que por generalidad nuestro síndrome de Guillain-Barré, al menos en su variante aguda inflamatoria, no va a superar las 4 semanas, ¿sí? En una variante subaguda, como el cuadrito que pueden ver acá, con la referencia, ¿sí? En una variante subaguda nosotros vamos a ir hasta el segundo mes, hasta las 8 semanas, ¿sí? Y en una presentación que para mí realmente no es nueva, pero al revisar este tema me pareció bastante interesante cómo en otros países de repente hay un entorno social de apoyo a las personas que viven con síndromes de desmielinización crónica, ¿sí? Que es obviamente un tiempo superior a 8 semanas, ¿sí? Esto es de fluctuación de síntomas, ¿sí? Si nosotros seguimos teniendo desmielinización, bueno, vamos a tener síntomas de repente que van a ser de más difícil manejo. Dentro de la variante clásica de Guillain-Barré, nosotros tendríamos que tener en un lapso de meses ya nuestra fase de meseta, de plató, de recuperación, y luego ya en diferentes grados de discapacidad o de recuperación, entrar dentro del tiempo ya de años desde el punto inicial de instalación de síntomas, ¿sí? Entonces acá nosotros hablamos siempre de un nadir. ¿Qué significa eso? El punto de máxima afectación, ¿sí? En líneas generales se alcanza dentro de las 2 semanas. Un 25% de los pacientes, luego de recibir el tratamiento, ya sea de plasmaféresis o ya sea de la inmunoglobulina G intravenosa, va a tener unos pequeños lapsos de fluctuaciones. Parece que el paciente va a empeorar, ¿sí? Entonces ese paciente de repente empeora en sus síntomas, pero esas pequeñas desmejorías de su cuadro, ¿sí?, están contempladas en bibliografía y no representan un fracaso de tratamiento, ¿sí? O sea, hay muchas veces que estuvo bajo discusión en estos tiempos, ¿verdad? La instalación de una segunda ronda, porque se hace por tiempo, la aplicación de la plasmaféresis hasta un volumen o de la inmunoglobulina hasta cierta cantidad de administraciones, y eso debería ser ideal para el tratamiento. Lo que pasa es que de repente entre fluctuaciones o conversiones desde la variante aguda a una variante crónica, ¿sí?, se piensa de repente en hacer una segunda vuelta de administración de estos tratamientos. Entonces, ahí es donde hay un debate todavía dentro del campo médico, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos siempre ese límite de 8 semanas, ¿verdad?, en 2 bibliografías diferentes, y para iniciar nuestra recuperación. Esto también a nosotros ya nos advierte qué es lo que nosotros podemos esperar de acuerdo a la severidad de la presentación. Si la severidad es mucha, bueno, es un criterio no tan favorable para nosotros, pero en base a eso nosotros vamos a poder comenzar a diseñar estrategias, ya sea de recuperación o ya sea de suplencia o ya sea de sustitución, ¿sí?, que es lo que siempre mencionamos eso. Entonces, dentro de la rehabilitación, bueno, a nosotros nos va a importar un poquito el resultado funcional final de la patología. No podemos ver el futuro, ¿sí? Ahora, para mí resulta irresponsable no dejar una evaluación lo más objetiva posible y tomar decisiones de acuerdo a una planificación previa, ¿sí? Entonces, es muy importante mencionar de repente esta escala, ¿verdad? Un score, ¿verdad?, lo traduje más como puntuación, ¿verdad?, de predicción de insuficiencia respiratoria, ¿verdad?, como para medir de repente en el inicio del tratamiento a los 7 días y a los 14 días, ¿sí? No voy a hablar mucho de eso. Sí me gustaría de repente
mencionar el estado funcional de Erasmus para el síndrome de Guillain-Barré, porque lo que busca predecir es la posibilidad de marcha independiente a los 6 meses, ¿sí? Entonces, es una herramienta. Volvemos otra vez a hablar de esto, ¿verdad? Ya sea dentro del panorama nacional, ya sea con residentes, ya sea con colegas de otros países, siempre nos cuesta a los kinesiólogos mantener un score, tener una clasificación, una escala, ¿verdad? Cuesta de repente la evaluación frecuente, cuesta de repente ceñirse a las especificaciones de la escala, pero es bastante importante como para inclusive llegar a un estado en donde ya basados en nuestra expertise podamos modificar esas escalas y tener una versión mucho más real de lo que pasa en nuestros pacientes bajo las condiciones de nuestro sistema de salud y bajo el manejo general también de los profesionales que estamos a cargo de estos pacientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos para distribuir dentro del síndrome de Guillain-Barré? Tenemos una incidencia que se repite bastante en los estudios, ¿verdad? De 0,8 a 1,8, ¿sí? Por cada 100.000 personas. Y esta incidencia varía mucho, ¿sí? Hay una región de Asia, la región de Bangladesh, que duplica otra vez esta cifra superior, ¿verdad? Tenemos un gran porcentaje ahí de incidencia de nuestro síndrome de Guillain-Barré. No tan lejos, Brasil es el límite superior de esta incidencia. Entonces, el hecho de que una vez más nuestro vecino más grande tenga una incidencia alta, tiene que hacernos a nosotros reaccionar a que tenemos que mejorar las estrategias tanto de manejo general como de manejo específico de estos pacientes, ¿sí? Es menos frecuente en niños, ¿sí? Me llamó mucho la atención, no hago tanto pediatría, por eso es que no incluí los estudios, pero hay estudios desde el 91, un estudio del 91 al 97, nacional aquí en Paraguay, que habla de casos, yo creo que eran 40 casos de Guillain-Barré en niños, en donde de repente fue súper bien diseñado el estudio porque detallaba la reaparición de los reflejos osteoteminosos, la graduación de la fuerza y los momentos de nadir, es decir, cuánto tiempo alcanzaban los niños con el progreso de la enfermedad hasta tener el máximo de debilidad y comenzar su etapa de recuperación, ¿sí? Entonces, no es poco frecuente en niños, ¿sí? Está contemplada en la bibliografía la comparación en cuanto a hombres, entre adultos y niños, ¿sí? Es un poco menos severa en niños, eso sí, pero es un factor a considerar también. Generalmente el síndrome de Guillain-Barré en esta variación de incidencias es más susceptible para el sexo masculino. Fíjense un poco en nuestra realidad. Nosotros últimamente estuvimos acosados por cuadros virales, ¿verdad?, relacionados por el mismo vector, ¿verdad? Dengue, chikungunya, tuvieron una alta expresión en nuestras poblaciones, no solamente en Paraguay, sino que también a nivel regional, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el año pasado, en la última semana del año pasado? Se declara justamente que de la totalidad de 110 casos registrados ahí de Zika, ¿sí?, el 79% de las manifestaciones neurológicas, ¿sí?, tuvieron el síndrome de Guillain-Barré como su principal evidencia, ¿sí? Y acá la cifra es 35% de esos pacientes fueron menores de 15 años, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos una realidad nacional, ¿verdad? Por eso, de repente me gustaría saber si es que acá hay colegas que trabajan con niños, hay presentaciones de repente de Guillain-Barré en niños que hayan tratado, ¿verdad? Y
no voy a dejar de hacer la mención. Hoy me acompaña el licenciado Portillo, me iba a acompañar el licenciado Fonseca. Lo que quería justamente hacer también, en caso de que ella esté, es justamente mencionar que mucho se mezcla esta patología desde su concepto vinculado a una reacción inmunológica de repente derivada de vacunas, de virus atenuados, ¿vale? Eso era un concepto bastante viejo que teníamos nosotros, y en el 2012, ya cuando nosotros cursábamos como estudiantes el penúltimo año de carrera, veíamos a una persona con síndrome de Guillain-Barré y la instructora nos decía en ese momento, vean bien a este paciente porque estos pacientes no los van a ver mucho, ¿sí? Entonces, lastimosamente ese mismo año, nosotros tuvimos 3 casos más de Guillain-Barré. Inclusive el año siguiente, no estoy tan seguro, ¿verdad? Si fue ese mismo año o el año siguiente, uno de nuestros compañeros había tenido síndrome de Guillain-Barré. Entonces, hay muchas veces que la realidad, si no estás presente para verla, va a llegar a golpearte en la cara como para que te des cuenta que está presente, que es innegable y que nosotros como profesionales de salud tenemos que estar preparados para enfrentarlo, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros solemos decir que los pacientes con Guillain-Barré tienen un pronóstico bastante bueno, ¿sí? El 80% de estos pacientes van a caminar en forma independiente, ¿sí? Y acá quiero hacer las aclaraciones necesarias. Va a ser una marcha independiente. Hay muchas bibliografías que dicen que capaces de caminar y capaces de correr, ¿sí? Eso lo hacen en todas las fases, inclusive en la instalación. Dice, bueno, puede caminar más rápido, bueno, puede correr, ¿sí? Entonces, 80% casi sin secuelas. Ahora, la mitad, ¿sí?, regresan solamente a su estado comparable al inicio. Tienen como una pequeña dificultad en cuanto a secuelas como fatiga o un poco de resistencia al desarrollo de la fuerza muscular, ¿sí? Un 10% va a requerir ventilación mecánica, y ese 7 a lo mejor puede ser un poco alto, entre 3 al 5% de pacientes mueren por causas cardiovasculares o respiratorias, ¿sí? Esas complicaciones que se dan con el síndrome de Guillain-Barré tienen un porcentaje de personas que van a óbito justamente por la severidad del cuadro. ¿Cuáles serían los factores que nosotros podemos ver durante el tratamiento de pacientes que van a sugerirnos que se avisora al menos una tormenta, un periodo difícil de tratamiento, ¿sí? Es la edad avanzada. La edad avanzada está consignada en bibliografía que tiene unos resultados funcionales mucho más pobres, ¿sí? La iniciación rápida y severa, agresiva, desde el requerimiento de hospitalización e ingreso directo a terapia intensiva, una diarrea vinculada a cuadros gastrointestinales. Por eso es que hay bibliografías que al Campylobacter jejuni ya lo pone como un factor predisponente a la versión de daño axonal del síndrome, ¿sí? Y la electrofisiología que muestre signos de neuropatía severa. Bien, entonces, ojalá dentro de esta primera parte haya aportado algo nuevo, o al menos una contextualización para los que están muy nuevecitos en el tema, ¿sí? Y ahora vamos a una caracterización de pacientes, ¿verdad? Entonces les había dicho, nosotros tenemos que evaluar a nuestro paciente en esas fases que hayamos conocido, ¿sí? Evaluar al paciente desde el inicio es lo recomendable, desde el momento hospitalario de internación, ¿sí? Esa evaluación tiene que ser lo más completa posible y tiene que registrarnos elementos que podamos evolucionar con el tiempo o que de repente sean un poco más sensibles a percibir las fluctuaciones que podemos tener en los periodos de meseta o en los periodos de recuperación, ¿sí? Hay escalas. Me encantaría que de repente ustedes en cada uno de sus servicios o en cada una de sus prácticas profesionales
prueben las escalas de valoración, de clasificación, de niveles de independencia, ¿sí? Para que de esa manera podamos eh, eh, ajustar un poco las intervenciones y hacer una recomendación mucho más eficiente de la que de repente yo pueda dar con una revisión solamente de nivel de casos reportados, que es lo que nosotros encontramos en esta revisión. Una de las escalas que nosotros más utilizamos y que recomendamos muchísimo los residentes del Hospital de Clínicas es una de las escalas que al inicio tienen que comerse, tienen que chocar de repente con su desarrollo, es la escala de independencia funcional, ¿sí? Esa escala de FIN es una escala que de repente es bastante aplicable a pacientes con afectación neurológica, ¿sí? Y que de repente sería mi recomendación más práctica, ¿no? Como una escala de multisectores, ¿sí? Puede de repente medir la facilidad con la que la persona se desenvuelve en actividades de vestimenta, de baño, de traslado, ¿sí? Y de esa manera nosotros podemos enfocarnos de repente desde lo grande a un trabajo un poco más analítico y específico durante las sesiones de terapia. Más adelante vamos a encontrar una revisión de un artículo en donde cita estas dos escalas, la de discapacidad y la de limitaciones de polineuropatía, en donde realmente son escalas que teóricamente tienen que ser dirigidas a síndromes que cursan con lesiones de nervios, pero la mayoría de los profesionales no la conocen, ¿sí? Y si no la conocemos, no la aplicamos, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos la dificultad práctica de tener una escala con muchos componentes, ¿sí? Y que de repente sea un poco más larga de lo que esperamos, ¿sí? Y después tenemos contrapuesto la escala de Erasmus, que va a extraer algunos elementos con el objetivo de tener a la marcha como una medida de independencia, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros podemos de repente trabajar en escalas bastante basadas en un resultado particular, que no es simple, porque la marcha, bueno, incluye muchos aspectos, ¿sí? Pero de repente nos ajustamos a eso y vamos derivando de repente elementos hacia otras escalas cuando esa escala inicial, más de un solo componente, esté bien específica, ¿vale? Y en caso de que tengan de repente la gestión de un servicio un poco más complejo, bueno, ahí aplicar de repente escalas específicas o más orientadas a los componentes que pueda tener un síndrome de Guillain-Barré. Bien, entonces, la osadía en su máxima expresión en esta presentación. ¿Por qué? Porque voy a hacerle sugerencias para evaluación, ¿sí? Dentro del departamento siempre hacemos sugerencias con nuestros residentes. Siempre tratamos de que ellos, a medida que van viendo casos repetidos, vayan ajustando un poquito su ojo clínico, ¿sí? Vayan razonando también e inclusive dudando de las recomendaciones que les damos, porque necesitamos que ellos tengan el juzgamiento de la realidad actual con los tratamientos disponibles, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos bibliografía de repente de otros sistemas de rehabilitación, vamos a tener algunos medios o algunos elementos de rehabilitación que no todos podemos tener, pero los resultados tendríamos que ajustarlos a el compromiso del paciente, a la lucidez y al conocimiento que tiene el paciente de la lesión que acaba de tener, ¿sí? De cómo eso modifica de repente las expectativas. Hay bibliografías que citan que el síndrome de Guillain-Barré hace que en un 30% de los casos los pacientes cambien su ocupación actual, ¿sí?
dejen su trabajo, lo cambien por otro que pueda ser un poco más compatible con sus limitaciones. Entonces, nos interesa cuánto tiempo hace que el paciente tuvo la instalación de los síntomas y si recibió alguna terapia intermedia, ¿sí? Si estuvo con un TO, si estuvo con un kine antes, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos no el dato de qué hizo el otro kine y qué no voy a hacer yo porque yo lo hago mejor ni nada, ¿sí? Sino que es el nivel de estimulación y el nivel de actividad que el paciente puede tolerar dentro de una sesión mantenida. Estos pacientes, como muchos pacientes de tono neuromuscular, van a experimentar fatiga y van a experimentar un desarrollo muscular bastante torpe en algunas presentaciones de Guillain-Barré, ¿sí? Si el paciente no tiene una representación sensitiva, una representación del miembro a nivel cortical, ya sea porque pasó mucho tiempo o ya sea porque la afectación es axónica y es grave, esa evaluación, tanto sensitiva como de movilidad, la tenemos que hacer nosotros. Tenemos que tomarnos el tiempo de hacer de repente una medición de sensibilidad, una medición de fuerza, una categorización de miedo, ¿sí? Y evaluar de repente cómo el paciente orienta su cuerpo, ya sea a través del control motor que tenga o ya sea a través de su nivel de independencia alcanzado hasta que llegue a nosotros, ¿sí? El entorno también es muy importante. El entorno brinda de repente la nutrición que nosotros necesitamos para este tipo de pacientes, brinda el apoyo emocional que necesitamos también para ellos. Y de repente la comprensión tanto del paciente como del entorno, de las condiciones del síndrome, son vitales para un buen resultado funcional, ¿sí? ¿Qué es lo que de repente espera el paciente de nosotros? Está ahí, ¿verdad? Espera de repente mejorar por encima de las expectativas, espera que nosotros seamos la solución que nos fue el médico, seamos de repente al derivarle al terapeuta ocupacional que él consiga lo que nosotros no conseguimos, ¿sí? Entonces acá hay muchas frases que quiero ir tirando como para que también vayan analizando, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros analizamos cualquier actuación, cualquier forma de plantear tratamientos, siempre vemos que todas las personas que revisan estos síndromes lo hacen de repente por las fases, ¿sí? Entonces, esa actuación en base a fases, bueno, está súper bien, ¿verdad? Nosotros vimos que hay un momento en donde el nervio va a estar severamente atacado, en donde la contracción muscular va a ser imposible, ¿verdad? Entonces, esa fase va a ser una fase de cuidados, ¿verdad? Cuidados de la piel, prevención de escaras, instalación de medidas de cuidado, ¿verdad? Control de la vía respiratoria, evaluación de la deglución, ¿sí? Entonces, ahí nosotros en esa fase inicial vamos a tener ese tipo de cuidados, ¿sí? En la segunda fase, en la fase de instalación ya, tirando la meseta, nosotros vamos a comenzar a cuidar y a diseñar ya la posición articular que a nosotros nos va a servir. En caso de que sea una afectación severa, es el momento de comenzar con las órtesis, ¿sí? Si nosotros tenemos variantes, bueno, no va a ser lo mismo una variante motora pura que una variante que tenga una alteración sensitiva. Entonces, esa sería una forma diferente otra vez de plantear una actuación. Según objetivos funcionales, bueno, eso sería siempre lo ideal. Bueno, ahí coincidió que cayó en el verde, pero los objetivos funcionales deberían ser los que orientan nuestra participación, ¿sí? Ahora, quiero plantearles también otro detalle. Si yo les comento que existe un déficit a nivel de evidencia científica publicada, ¿verdad?, en cuanto a registros de estudios de controles de casos, ¿sí?
o casos, estudios de casos y controles, ¿verdad? ¿Por qué de repente nosotros no sincronizamos los objetivos que se están midiendo y explicamos un poquito al conjunto de profesionales de la salud, no solamente por qué hacemos qué hacemos, si hacemos movilización pasiva o activa o ejercicio físico, sino cuáles son los nortes o cuáles son los principios por los cuales nosotros decidimos hacer tal o cual intervención, ¿sí? Y vincularlo justamente con el nivel de resultados, ¿sí? Entonces, esa actuación de repente, a medida de la evidencia, quisiera poner también a consideración de ustedes, como para que el diseño de los estudios que vayan a hacer dentro de su práctica clínica o dentro de su pensamiento crítico individual, pueda abarcar los mismos objetivos, las mismas metas conseguidas que nosotros podemos ver en bibliografía, ¿sí? Entonces, para nosotros en la rehabilitación siempre está un camino de restauración, ¿sí? Si ese camino de repente transita por muchas dificultades, bueno, iremos a la suplencia en base a esos objetivos funcionales. Y si esos objetivos funcionales, bueno, no se alcanzan, y bueno, vamos a tener que reemplazar. Entonces ahí vamos a fortalecer nuestra unión terapéutica, vamos a hablar nuestro equipo, vamos a hablar con nuestro médico rehabilitador para la gestión de auxiliares de marcha, vamos a hablar con nuestro terapeuta ocupacional para diseñar juntos de repente la órtesis que más facilite la participación de esta persona, ¿sí? Y acuérdense que nosotros dentro de esta temporada ya hablamos no solamente de una curación o no de la patología, sino que hablamos de la persona como un todo y como una persona que luego de evaluar las características estructurales, vamos a evaluar qué puede hacer esa persona y luego de saber qué puede hacer, ir a cómo esa persona se va a vincular con la sociedad y va a participar tanto laboralmente como en sus actividades de dispersión, ¿verdad? Y cómo eso realmente tiene que influir también en la sociedad para tomar prevenciones o tomar de repente conciencia acerca de estos pacientes. Entonces, acá nosotros tenemos los tres caminos. Fíjense, de repente podría ser bastante paralelo a lo que era por tiempos. Nuestra primera fase de instalación de defectos, ¿verdad? Nuestra adaptación de repente durante el periodo de meseta, ¿sí? Y la restauración desde el periodo de meseta hasta la consecución de el tiempo en donde ya no registramos ni fluctuaciones ni periodos de disminución de capacidad. Así que en ese periodo tenemos una gran flacidez, nosotros podemos tener la alteración tanto de estructuras articulares, ligamentarias, en cuanto al pie caído como una secuela, ¿sí? O una mano que por la hipotrofia de los músculos intrínsecos y extrínsecos también de la mano, nos puede quedar como más abierta, ¿sí? En uno de los casos que me tocó atender, siempre me va a quedar a mí un poquito la duda, ¿sí? De si mi ferilización llegó tarde. La afectación era bastante importante, pero esa mano a mí no me convencía, ¿vale? Entonces, cuando yo, dentro de la práctica rápida, ¿verdad? Dije, bueno, este paciente necesita poner ya una férula, hacer de repente una férula de reposo, hacer de repente un posicionamiento, ¿verdad? Esa estructura ya estaba en otro tiempo, ¿sí? Entonces el resultado funcional fue una mano muy abierta, con una flexión y un ahuecamiento palmar,
que de repente servía para sostener el teléfono, pero como les digo, me queda la duda si es que la instalación del soporte fue muy tardía de mi parte, ¿sí? Entonces, son detalles que cuando uno trata como de oído, puede quedar ahí en la nebulosa, ¿verdad? Pero si uno tiene sus elementos terapéuticos bien calibrados y de repente lo ordena en forma sistemática, esto puede no pasar. Cuando nosotros hablamos de la administración de un tipo de soporte, estamos hablando de tipo de material. Sí, tiene que ser un material firme, pero a la vez tiene que ser un material suave y liviano, ¿sí? Esto más adecuado a miembro superior que a miembro inferior. Si nosotros tenemos un paciente que de repente no está deambulando en unos tiempos iniciales, bueno, la idea es mantener una posición intermedia, mantener la longitud y la tensión normal del complejo articular ahí de tobillo, de dedos, ¿verdad? Entonces ese material puede ser un poco más rígido, un poco más pesado, ¿verdad? Tratando de hacerlo lo más cómodo posible. Acuérdense también que acá nosotros en nuestro país tenemos 40 grados todos los días, ¿verdad? Entonces hay que ir como casi como mamá regañona detrás de los pacientes para el uso de estos soportes y la intercalación con los arreglos posturales en cama, ¿verdad? Sábanas, almohadas, regiones que de repente pueden alternarse en la presión, ¿sí? Cuando hablamos de miembros superiores, como les dije, si el control va a recuperarse generalmente de proximal a distal. Entonces, mientras que yo trabajo región escapular, conciencia escapular, control de cuello, inclusive en afectaciones severas, yo voy a estar con esta mano en una posición más cerrada que abierta, ya que la posición de flexión de dedos va a ser un poquito más útil para nosotros en cuanto a el sostén de elementos que no tengan tanto peso, ¿sí? Es diferente de repente no poder agarrar un vaso de plástico con poca agua, ¿verdad? Es un hito de independencia eso, a no poder hacer ni eso, ¿sí? Entonces ahí marcar el camino para que después no estemos lamentando alguna intervención muy tardía, ¿sí? Este es un trabajo bien lejos, ¿verdad? Un trabajo bastante sencillo, pero bastante lindo, en un síndrome de Guillain-Barré pediátrico, en donde se plantea la medición de tono con escala de Ashworth, la medición de reflejos, ¿verdad? Con una graduación para ver si están ausentes o si están exaltados también, que puede ser un signo de regeneración también a nivel nervioso, ¿verdad? Y se plantean unos ejercicios que van a ser primeramente con base estable y en lo que nosotros llamamos posturas bajas, ¿verdad? Entonces esas posturas bajas tienen mucho control del cuerpo, ¿sí? Le dan a personas que tengan un control de tronco disminuido la posibilidad de concentrar un poco la atención y el esfuerzo en articulaciones como la cadera, como la rodilla, ¿sí? Y la colega acá utiliza mucho un esquema de tomas y contratomas bastante clásico de la facilitación neuromuscular proprioceptiva, ¿sí? Entonces, esta maniobra de radiación de movimiento, ¿sí? Y maniobras que de repente nosotros, y principios que de repente nosotros podemos asumir también, como la de cocontracción y demás, como para estimular la actividad muscular, ¿sí? Primeramente equilibratoria, ¿sí? Es como el paso siguiente, ¿verdad?, de lo que sería un cuidado cuando el paciente no tiene un control de movimiento, ¿sí? Si el paciente está con una flacidez bastante grande, bueno, nos armamos de nuestro equipo de férulas, de posicionamiento, tratamos de hacer lo posible para que los daños en piel y la instalación de repente de medias antitrombóticas, si es que es el caso de riesgo de trombosis venosa profunda, sea nuestro actuar hasta que comencemos a ver signos motores
y comenzamos un proceso que comienza en posturas bajas, pero que tiende a verticalizar al paciente. ¿Sí? Entonces ahí nosotros vamos a tener la asistencia mecánica que pueden tener las camas de hospital, ¿verdad? O como nosotros solemos hacer, ¿verdad? La multiplicación de almohadas, ¿verdad? De soportes, ¿sí? Entonces esos soportes van a hacernos una gradualización en cuanto a lo vertical que puede estar el paciente. Acuérdense que los fenómenos autonómicos también son posibles en estos pacientes, son presentaciones habituales del síndrome. Entonces, el control de la frecuencia cardíaca, el control de la presión, que de repente puede oscilar mucho, hace que no sea nuestro problema el control postural desde el sentado, el control de cabeza sobre tronco o de tronco sobre pelvis, sino que sea la aparición de sudoración, la aparición de mareos o inclusive también aparición de dolores en una etapa temprana, ¿sí? La hiperagesia es algo que nosotros vimos, ¿verdad? Recordamos de repente, inclusive desde estudiante, que hubo un caso con Guillain-Barré con una hiperagesia bastante notoria, en donde al paciente hay que saberlo trabajar porque hay que darle tiempos de descanso entre la ubicación, el posicionamiento y las solicitudes de movimiento, inclusive en forma de rangos pasivos. El paciente puede tener dolor ante esa movilización, y para eso es que tenemos que reforzar de vuelta nuestro equipo terapéutico junto con el médico para las medidas analgésicas, ¿sí? Luego, bueno, en una etapa ya de recuperación, no trabajar el paciente siempre acostado, ¿sí? Tratar de hacer uso de las posturas ya ganadas, ¿verdad? El paciente tiene un control de tronco, sí, bueno, entonces lo ponemos sentado a trabajar. El paciente acá tiene un control de miembros superiores bastante importante. ¿Por qué? Porque los codos no están apoyados en la mesa, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver ahí movimientos de amasamiento, de flexión, extensión de muñecas, de propulsión de tronco para adelante y para atrás, ¿verdad? Podemos ver que está rayando, está sujetando un objeto, está utilizando una actividad bimanual, ¿sí? Y en periodos más avanzados, obviamente, los elementos cambian, ¿verdad? Como puede ser un cuchillo, ¿verdad? Para cortar cositas, ¿verdad? Pero fíjense que a esta etapa la tenemos que llevar desde el control selectivo de nuestro tronco, ¿sí? Entonces ahí, de repente, trabajar ese colapso que pueden tener los pacientes, ¿verdad? Puede instalarse una faja, puede instalarse de repente un soporte, ¿sí? Que vaya estimulando el control de tronco, y luego la actividad visomanual darle un apoyo superior a hombros. Si yo tengo un control de hombro, tengo un control escapular y llego hasta codo, bueno, puedo propiciar actividades manuales, pero con el segmento de antebrazo todavía apoyado, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos empujando del segmento proximal a distal nuestra rehabilitación. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia acerca de esto? Las claves de tratamiento, y las claves que conocemos todos, ¿sí? Mantenimiento de nuestro tono. Imagínense que esto es así mismo como está este artículo, ¿verdad? Siempre en objetivos nosotros podemos criticar mucho, ¿verdad? El fraseo de los objetivos, pero la clave es justamente este manejo de tono, ¿sí? La amplitud de movimiento articular, no solamente entendida como una restricción de movimiento articular, sino que también como una orientación hacia posible rango funcional, ¿sí? Hay muchas veces que nosotros tenemos que tomar el camino de disminuir la amplitud general de movimiento de la articulación con el objetivo de hacerla funcional, ¿sí? Entonces ahí nosotros trabajamos con un poquito de retracción de partes blandas junto con la instalación de los elementos ortésicos, ¿sí? El control de dolor, fíjense que este es un estudio bastante interesante porque juzga en una revista de enfermería, ¿sí?, a terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y terapeutas de mano, ¿sí?,
de diferentes áreas del hospital, ¿sí? Y diferentes orientaciones. Hay terapeutas de tinte neurorehabilitatorio, también había terapeutas que hacían rehabilitación traumatológica y que tenían cuidados respiratorios de terapia, ¿sí? Entonces, a ellos es a los que se les pregunta, bueno, ¿qué es lo que pensás? ¿En qué te basás para la determinación de las metas con este paciente con Guillain-Barré? ¿Sí? ¿Cómo haces la medición de tu estado inicial y de tu estado final? ¿Sí? Y cómo tenemos una delimitación del estudio, ¿verdad? A miembro superior, a función del miembro superior, ahí hay mediciones complementarias de nuestro miembro superior. Lo que determina este estudio es que la mayoría, como les había comentado antes, la mayoría de los terapeutas no tienen muchas escalas. Y su decisión de metas está basada en la conversación y la entrevista que tienen con el paciente acerca de sus expectativas. ¿Sí? Entonces, la evaluación no complementa lo suficiente a las expectativas de desarrollo. O sea, no hay un pronóstico funcional que hagan los terapeutas, sino que hay un trabajo bajo pedido de acuerdo a la exigencia del paciente, ¿sí? Entonces, en el caso de pacientes muy exigentes, bueno, a lo mejor eso puede tener un resultado aceptable. Pero en caso de pacientes de repente que tengan algún cuadro de hipomovilidad previo o que no tengan de repente mucho afán de recuperar movilidad, el trabajar bajo demanda va a dar resultados pobres, ¿sí? Entonces, fíjense las intervenciones que acá teníamos. Tenemos PES, la estimulación eléctrica funcional, tenemos isométricos, tenemos ejercicio de resistencia, tenemos actividades compensatorias con dispositivos de adaptación, tenemos ortesis, ¿verdad? Entonces, acá nosotros podemos ver el trabajo compacto que hacen terapeutas y terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas en un hospital general, desde terapia hasta salas de internación, ¿sí? Un detalle que a lo mejor muchos están pensando: estimulación eléctrica funcional en estos pacientes, ¿sí? Nuestra bibliografía tiene antecedentes de guías que desaconsejan el uso de corrientes eléctricas en pacientes en fase aguda y en fase de plató también. Entonces, pacientes en fase crónica, bueno, no tienen nada en contra. ¿Qué es lo que realmente estamos viendo publicándose en estos últimos 10 años? Personas que dentro de la kinesiología, de la fisioterapia, aplican corrientes de tipo TENS, ¿sí? Para regulación de dolor, aplican corrientes excitomotoras como FES con el objetivo de que se evite la pérdida de representación cortical de los músculos, principalmente de miembros superiores, dentro del desarrollo de estos pacientes. Entonces, había un tiempo en donde esta estimulación eléctrica estaba bajo la suposición de que interfería con el proceso de remielinización del nervio, ¿sí? Pero eso nunca estuvo sólidamente comprobado. Entonces, ¿existen kinesiólogos que están poniendo corrientes en Guillain-Barré? Sí existen, ¿sí? ¿Existen trabajos publicados? Sí existen. ¿La calidad de estos trabajos es buena? Y no, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos pasar al reporte de caso, bueno, tenemos que hacer como mínimo estos grupos de conocimiento, como para tener un conocimiento general, tener una formación básica, ¿verdad? Y tener la interacción de los otros miembros del grupo de rehabilitación, ¿sí? Así que esto es que el año pasado un consenso de la Academia Europea de Neurología, ¿sí? Que
¿qué es lo que tenía esto como recomendación para fisioterapia? Como para terapia de rehabilitación realmente, ¿sí? Tenía una discriminación de terapia de rehabilitación de alta intensidad, de baja intensidad, ¿sí? Y el tiempo de tratamiento, ¿sí? Entonces, esa alta intensidad es, de repente, frecuencia de tratamiento, ¿sí? Hasta 3 sesiones al día, intervenciones multimodales, eso quiere decir ahí movilización, actividad motora inicial, también alguna electroestimulación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la recomendación del año pasado? Y la verdad es que no encuentra diferencia, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sí o sí dice? Hay estudios randomizados, controlados, que hablen de la eficiencia de fonoaudiología, fisioterapia o terapia ocupacional. No. ¿Cuál es la mejor revisión que tuvieron ellos? Un randomizado pequeño, 79 pacientes, ¿sí? En fase crónica, ¿sí? En donde, ¿qué se dijo? Bueno, la verdad es que una frecuencia mayor del tratamiento da mejores resultados que una baja frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que de repente este consenso dice? Sí a la fisioterapia, sí a las terapias, ¿verdad? Sí desde el hospital, ¿sí? Entonces, desde periodo de internación hay que hacer fisioterapia. ¿Cuánto tiempo? Siempre que los déficits se continúen, puede ser por más de 6 meses, ¿sí? Ya que el desarrollo de esta enfermedad puede inclusive dar cambios significativos hasta los 2 años, ¿sí? Entonces ahí nosotros, en cuanto a tiempo, también tenemos una justificación de intervención a lo largo del tiempo, ¿sí? TENS para dolor, ¿sí? Hay reportes de casos, ¿sí? Bastante inespecíficos, en donde se aplica TENS por un tiempo y con una corriente, ¿sí? Y se realiza el tratamiento y se ven mejoras, ¿verdad? Poco número de pacientes, ¿sí? ¿Qué es lo que dice esta guía? Tratamiento farmacológico y no farmacológico. Y dentro del tratamiento no farmacológico no está electroterapia, ¿sí? Imagínense que está una variante de yoga y la meditación como recursos holísticos de tratamiento psicofísico de dolor, ¿sí? La fatiga. Bueno, hay muchos estudios que mencionan tanto el tratamiento de dolor como de fatiga beneficiado por la actividad física, ¿sí? Entonces acá en esta guía también tenemos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, y la verdad que la recomendación del consenso es no manifestarse ni a favor ni en contra, pero aclarar que la actividad física en base al relato de pacientes y al análisis del volumen de pacientes es favorable como una medida de impacto positivo a nivel general de la persona, ¿sí? No vamos a tener una reducción de fatiga porque no vemos todavía eso en bibliografía publicada, ¿sí? Pero sí tenemos un impacto positivo en los pacientes. Ahora, realmente nosotros estamos enfocando bien la fatiga. Realmente nosotros estamos considerando qué es lo que nosotros podemos brindarle al paciente desde una intervención, ya sea yendo a su casa o que él venga a nuestro centro, ¿verdad? Desde el punto de vista de las estructuras, desde el punto de vista de cambios fisiológicos reales y del punto de vista también de aspiración del paciente a medida que va superando metas, ¿sí? Entonces, acordarse de repente que el esquema de fatiga está influenciado por factores psicológicos y que tenemos que diferenciar siempre lo que es la fatiga fisiológica de lo que es una fatiga también derivada de la experiencia. Entonces, que nuestros tratamientos sean suficientes como para que la calidad del movimiento sea
buena para que se vaya evolucionando el control motor y que sea variada también, para que el paciente de repente pueda ver cómo estas intervenciones puntuales pueden cambiar su forma de interpretar movimientos, de participar en la sociedad y de dar la mejor performance motora que pueda tener. ¿Sí? Ok, entonces, ese es mi correo. Me encantaría realmente que kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, no sé si hay médicos también, puedan de repente comentarnos, se sientan abiertos para comunicarse, para mandar pacientes, para hablar, para aprender. Siempre vamos a estar. Entonces, queda mi correo, el correo que lo uso tanto como docente como ahora para disertante, ¿sí? Y quedo a disposición para cualquier pregunta o inclusive consulta en cuanto a la experiencia que tengan con el síndrome de Guillain-Barré. Buenas noches. Muy interesante, Diego, licenciado Diego, muchísimas gracias por aportar estos conocimientos y por tu experiencia. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí. Sí, se te escucha súper, profe. Y yo tomé nota de algunos puntos claves que me parece muy relevante mientras esperamos las preguntas en el chat. Mencionaste respetar esos tiempos, bueno, más que respetar, conocer las fases y las etapas, porque va a haber nomás luego una etapa de ascenso que puede durar, mencionaste, entre 2 y 4 semanas, y que hay algunos casos que sí pueden llegar incluso a 8. Entonces, tener en cuenta esa clínica y esa evaluación en ese periodo de tiempo, indagar con el paciente, porque el paciente a veces no sabe si no recuerda muy bien hace cuánto tiempo, y preguntarle, así como mencionaste, si tuvo alguna infección por algún virus, se engripó, tuvo dengue, se le aplicó alguna vacuna. Entonces, considerar esos tiempos y ir analizando antes de plantear un tratamiento. También tomé nota que mencionaste que hay una presentación típica que en un 70% se presenta, que el compromiso motor en los 4 miembros, así según observé tus gráficos, y que también hay un compromiso sensitivo. Y luego hay otras presentaciones que incluso puede presentarse con ataxia, y no es así típicamente como en el libro nos dice que va a ser ascendente, empieza en pie, tobillo, sino que esa manifestación que mencionaste, el 70%, es la más frecuente y afecta, según entendí, los 4 miembros, genera esa debilidad. Y luego tomé también nota que una característica clínica importante es la arreflexia. Y la artralgia, no recuerdo si mencionaste, porque en la experiencia que yo tengo, el paciente en el adulto refiere mucho dolor articular. Y eso anoté acá desde el punto de vista clínico. Después anoté algunas cuestiones de la terapéutica. No sé si puedes aportar algo sobre eso. Sí, la verdad que las artralgias están también consignadas dentro de bibliografía, ¿sí? Se menciona de repente de localización y el dolor es de localización diversa y de tipo diverso, ¿sí? Entonces, el dolor más clásico sería un dolor más interescapular, un dolor un poquito más lumbar, ¿verdad? Pero hemos visto personas con hombros dolorosos extremadamente sensibles, extremadamente hiperalgésicos, ¿verdad? Miembros inferiores no he visto realmente con características de hipersensibilidad, sí de mucha inestabilidad. Entonces eso compromete mucho a la hora de verticalizar al paciente, porque mientras que uno está tratando de organizarlo biomecánicamente, uno ve que los pies colapsan, los arcos colapsan, por más de que nosotros los ferulemos, ese dolor por la sobrecarga de la bóveda pectoral queda después de las sesiones de bipedestación terapéutica. Entonces ahí hay una limitación en cuanto a
a la curva de desarrollo, ¿verdad? Porque una vez que el músculo esté estimulado en su función, bueno, ahí recién va a comenzar a planificar el control de esa articulación, pero en el medio hay manifestaciones dolorosas. ¿Sí? Así mismo. Pregunta, creo que Indira dice, en su experiencia, ¿cuáles son las habilidades funcionales más complicadas para trabajar a la hora de rehabilitar? Justamente estuve mirando y lo primero que me vino a la mente era justamente la manipulación. Pinza, muchísimo tiempo pasamos en el desarrollo del agarre en sí, pero como les decía, de repente es posible, porque en algún tiempo al inicio yo pensaba que la mano era un caso perdido casi cuando teníamos una neuropatía, y más todavía en casos severos, ¿verdad? Porque la estructura es tan compleja que el resultado funcional estéticamente no convence y funcionalmente cubre apenas el requisito, ¿verdad? Entonces, de repente la manipulación yo creo que sería mi opción primera, ¿verdad? Ahora, adelantándome un chiquitito también a la última pregunta que me parece terriblemente necesaria y que sería genial poderlo discutir en largo, ¿verdad? La bipedestación es la base que nosotros necesitamos para la marcha, directamente relacionada por mecánica, y para la participación. ¿Sí? Entonces, esa verticalización tomada como concepto de bipedestación tiene tiempos de tolerancia, se va haciendo en forma progresiva, ¿verdad? Hay sesiones que de repente con pacientes ya los trabajamos casi totalmente en bipedestación, ¿verdad? Siempre y cuando se tengan los medios, ¿verdad? En un tiempo nosotros teníamos una camilla de bipedestación y esa camilla no tenía pausa, ¿sí? Era como un elemento casi comodín en nuestras terapias, ¿verdad? Pero si uno no tiene la camilla de bipedestación, bueno, ahí está limitado de repente por recursos humanos, ¿verdad? Tenés que tener, si el paciente te supera mucho físicamente, bueno, ahí tenés que tener un colega que de repente pueda trabajar contigo, o un familiar de repente. Entonces ahí nosotros vamos a, por eso le digo, de repente la marcha tiene sus características, como buen kinesiólogo siempre nosotros tenemos algún detalle que verle a la marcha, algo que pensamos que podemos modificar para hacerla más eficiente económicamente, pero yo considero que la función de miembro superior, la función de mano es más desafiante, y la verticalización depende mucho de la posición del cuadro del paciente. En ausencia de síntomas autonómicos, nosotros vamos a comenzar primero dirigiendo hacia un control postural equilibrado, que el paciente tenga una calidad de sentado primero, ¿verdad? Que él pueda de repente liberar las manos para la actividad, ¿verdad? Tenerlo ahí parado y mirando al techo, al frente, no nos sirve mucho. Entonces, ver un poquito que las manifestaciones autonómicas no se manifiesten, ir agregando actividades, ¿verdad? Y como característica general, tomarse tiempitos de 10 minutos de regulación. ¿Sí? Así mismo, licenciado, como mencionaste, la verticalización, hacerle parar, observar también esa disfunción del sistema nervioso autónomo, porque es parte de la patología. Esos parámetros de signo vital a veces que nos asustan, nunca tuvo una hipotensión o hipertensión, pero es propio de la enfermedad, y considerar esos puntos para decidir esa verticalización. Mucho queda
ver un poquito cómo el paciente acepta las sesiones, ¿verdad? Porque nosotros en diferentes situaciones en donde el paciente no está por un tiempo, tenemos ese miedo de que el paciente tenga náuseas, de que el paciente de repente nos vomite, de que el paciente de repente tenga una lipotimia, ¿verdad? Son situaciones extremadamente desagradables para el paciente y queda con miedo después de la verticalización. Entonces, tratar de no quemar el recurso terapéutico, ¿verdad? De repente no dar señales de inseguridad, ¿verdad? Eso quiere decir no preguntar todo el tiempo, ¿te duele? ¿Te molesta? ¿Estás bien? No abrumarle al paciente con una conducta de miedo hacia la verticalización, pero sí de repente tener el oxímetro puesto, hacer un control cercano ahí de pupilas, hablar, variar de repente los tonos, variar los volúmenes para ver si es que el paciente está atento, si es que se puede concentrar, ¿verdad? Entonces ahí sería más manejo de sesión, ¿verdad? Sí, veo dos preguntitas más. Dice Agustina, ¿cómo debemos actuar si el paciente llega a nosotros después de las 8 semanas? ¿Se considera una fase crónica? No necesariamente, ¿sí? La actuación va a ser siempre derivada de nuestra evaluación. El actuar, lo que vas a hacer siempre es definir si su afectación es todavía sensorio-motora, ¿verdad? Es muy importante para mí que quede ahí el conocimiento de que si es que el paciente no percibe, si el paciente no sensa las extremidades, es muy difícil que recupere el control motor de esas extremidades. O sea, hay que trabajar en estrategias manuales de concientización, de estimulación, ¿verdad? En ese aspecto, en el poco tiempo que tengo de conocer el trabajo de los terapeutas ocupacionales, me di cuenta que ellos también trabajan muchísimo la sensibilidad. Hay conocimientos básicos de grado que echaron por tierra ellos, el tema que siempre nosotros teníamos de usar porotos y arroz para estímulo de sensibilidad. Bueno, ellos lo hacen un arte, nos dejan de repente trabajar en ese aspecto. También es bastante enriquecedor de repente por eso este tipo de situaciones para que cada uno pueda dar un ejemplo de su abordaje y que podamos darle participación a todo el equipo de rehabilitación dentro de un proceso de un paciente complicado, de un paciente de repente que tenga la posibilidad de hacer una rehabilitación lo más completa posible. Sí, así mismo es. ¿Será que puedo cambiar un ratito la temática y consultarte? Pues yo sé que vos tenés mucha experiencia en trabajo ahí de sala de niños, de pediatría. ¿En algún caso habías visto un síndrome de Guillain-Barré en sala internado de pediatría? Sí, nosotros el año pasado muchísimos adultos vimos en sala por chikungunya y en pediatría adolescentes, niños también. Pero tiene ese componente atáxico, uno de estos últimos que vimos justamente. Y en niños la diferencia es que es más rápida la evolución, la recuperación. Nosotros justamente con los estudiantes estábamos así queriendo respetar ese tiempo de 4 semanas, pero nuestros niños, bueno, pediatría, el comportamiento neurológico es la plasticidad tan rápida, acelerada, y sí vimos en este niño que después de su inmunoglobulina, por supuesto también eso se ve como mejora, pero respetar esos tiempos evolutivos lo que a veces es importante, no acelerar. Y yo tomé también nota, y ahí está la pregunta del colega Jaime, respecto al dolor. Vos mencionaste que el TENS no es que tiene un sólido sostén científico según la literatura que mencionaste. Y él menciona la pregunta, ahora sí, con el tratamiento de pregabalina. ¿O qué se puede recomendar? Posiblemente su paciente está recibiendo ese tratamiento y sí se queja de dolor. No sé si le podemos recomendar algo de agente físico o de terapia manual. Y la verdad es que el tratamiento de dolor, hablamos mucho en el círculo de kinesiólogos, ¿verdad? Porque la verdad de las cosas, al menos así como yo la interpreto, es tratar de encontrar el por qué duele, ¿sí?
Entonces, si la razón es de tejido blando, de repente es alguna restricción, es alguna inflamación concurrente, pero ya a nivel articular, bueno, de repente la terapia manual puede ser una opción. Si hablamos a nivel de evidencia, bueno, realmente la terapia aplicada para pacientes específicamente con Guillain-Barré no va a tener evidencia, ¿verdad? Pero por eso le digo, de repente, si es que nosotros desasociamos un poquito el dolor del componente de daño neurológico, ¿sí? Y lo hacemos periférico, lo hacemos un poquito más ligamentario, articular o incluso muscular, ¿sí? Nosotros podríamos abordar el dolor con otros elementos, ¿verdad? Por eso de repente a mí la terapia manual es un capítulo que me queda pendiente todavía. Hay muchas descripciones en cuanto a facilitación de patrones motores que de repente hacen que la economía del movimiento sea mejor. Hay inducciones faciales que de repente hacen también que la activación muscular mejore, ¿verdad? El TENS y la corriente, bueno, las corrientes eléctricas en general, tienen su aplicabilidad, al menos bajo mi criterio, como para el dolor en el tiempo inmediato, ¿sí? Por eso, si de repente la sensibilización es periférica, no es una cronificación del dolor, ¿verdad? Yo creo que podría ser una alternativa coadyuvante, no única, ¿sí? Entonces, por eso yo seguiría buscando una consecuencia biomecánica por la cual el dolor persista. Si el daño neurológico si el daño axónico es la causa del dolor, lastimosamente le daría la palabra, porque realmente en bibliografía no tengo respaldo, le daría la palabra a la farmacología, al tratamiento farmacológico. Yo creo que ahí el licenciado Valiente tiene un muy buen manejo también del conocimiento que necesitamos los kinesiólogos con el síndrome de Guillain-Barré. Así mismo es. En nuestro tiempo ya estamos llegando creo hasta las 10. No sé, tu disponibilidad, muy interesante realmente. Yo le pediría justamente a Jaime, al licenciado Jaime, porque tiene una experiencia también con pacientes neurológicos de larga trayectoria. Y veo que está la gente de terapia ocupacional, que como mencionaste, tiene un rol importantísimo y posiblemente la respuesta a ese paciente crónico de 8 semanas que quedó con secuelas importantes, posiblemente la gente de TO nos va a ayudar con los elementos para que se pueda insertar de vuelta a su trabajo, a la universidad, a la escuela. Y una última preguntita que es de Claudia del Valle, creo que es colega. Ella pregunta justamente sobre las terapias eléctricas, la corriente eléctrica, y yo tomé nota justamente acá que mencionaste siempre respetar esos tiempos propios de la enfermedad, en lo posible no en esa etapa aguda, incluso expectar en la meseta. Tomé ese apunte. ¿Es así claro, Diego, o podemos adelantar? Y la verdad que contundente no es la bibliografía, pero por eso hay una frase que hace no mucho tiempo dijo un colega en un curso que estuvimos haciendo: la ausencia de evidencia no es prueba de que no funcione algo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos es un conocimiento fisiológico básico dentro de las corrientes, y lo que siempre trato de estimular cada vez que hablo de corrientes es el hecho de hablar en datos, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos hablando de estimulación eléctrica funcional, no puede ser que nos quedemos con el mismo pulso, con el mismo ancho de corriente y con el mismo diseño de trenes que nos viene establecido en los equipos, ¿sí? Entonces, si el paciente de repente tiene mucho disconfort y uno ve que está generando espasmos en otras articulaciones, el movimiento deja de ser funcional.
por más de que lo subamos a una BiciFest, por más de que le hagamos tengamos una plataforma de equilibrio con FES, ¿sí? Que son elementos que pueden ver, no los puse en la presentación porque me parece un poco fuera de lugar, ya que en Paraguay nosotros tenemos un solo centro que tiene una plataforma de equilibrio y después creo que no sé si funciona su BiciFest, ¿verdad? Pero no es algo que todos los kines hacemos. Entonces, de repente para trabajar con corrientes en forma separada, bueno, tratar de quitarle un poco la punta al lápiz, volver a hacer nuestra Cronaxia, nuestra Beobase. Hay equipos que son consolas pequeñas que tienen esa programación como para alcanzar el mínimo de cantidad de corriente, ¿sí? Y después animarnos un poquito a crear nuestros propios trenes de estimulación, ¿sí? Porque nosotros sabemos que la palpación nos revela mucho en cuanto al estado actual del músculo, ¿sí? Y sabemos también que de acuerdo a las tareas que nosotros le ponemos al paciente tenemos un rango articular óptimo de movimiento. Entonces, no necesariamente hace falta subirlo a la bici, ¿sí? Entonces, yo necesito o sea, les insto a los colegas que volvamos un poquito a las bases. Está en duda el hecho de que retrasa la remilenización, pero como hay ante la duda, realmente yo me jugaría a hacer en la fase de recuperación la estimulación eléctrica, ¿verdad? Y hacer estimulación sensitiva y estimulación manual en las fases iniciales. Excelente, muchísimas gracias, licenciado, muy claro. Empezaste con toda la parte de clínica, la parte semiológica, las características, evidencias científicas, también mencionaste los tratamientos. Yo creo que una información bastante relevante, importante y útil, porque así como mencionaste, tal vez años anteriores teníamos pocos casos, pero hoy con esta epidemia de dengue, chikungunya, estamos viendo muchos casos y ya nos están derivando, cada vez nos envían a tiempo, ¿verdad?, los médicos, y aprovechar esa oportunidad laboral, ese campo laboral que tenemos y con buenos resultados, ¿verdad? Porque si se abre camino es porque se ve resultado para nosotros y es gracias a estas capacitaciones y todos estos estudios que vamos haciendo. Entonces, de parte de la asociación, muchísimas gracias por esta charla, muchas gracias a todos los participantes. No sé si querés dar una palabra final, Diego, y cerramos entonces nuestro ciclo de charlas por el mes del kinesiólogo. No solamente me queda agradecerte, profe, agradecerle también al colega Cristian Portillo que estuvo habilitando la sala hoy, ¿verdad? Y felicitarles por lo que están haciendo, felicitarles por el trabajo que hacen desde la asociación, ¿verdad? Y nada, el cariño de siempre, profe. Ella fue mi profe para todos los que están ahí asistiendo a la charla, ¿sí? Y para mí nuestros profesores son siempre dignos de gratitud, ¿verdad? Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero la marca que cada docente lleva y deja en nosotros siempre tiene que ser indeleble. Así que muchísimas gracias por dejarme participar y por acompañarme en esta noche. Gracias, muchas gracias, muchas buenas. Chao, chao.